me escuchan bien, ¿verdad? Todos. Sí. Gracias. Ya está. Ok. So, este es casi es la última clase que vamos a tener sobre la epístola a los hebreos, excepto que la semana que entra lo que quiero hacer es hacer un resumen y una conclusión de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Porque como pueden ver aquí abajo, vamos a estar leyendo Hebreos 10, del 1 al 10. ¿Ok? Y entonces este no es el final, ¿verdad? Todavía quedan otros 3 o 4 capítulos más en la epístola a los hebreos, pero ya el final ya habla de otras cosas. Obviamente hay muchos tópicos, hay muchas enseñanzas que podemos acomodar de simplemente un solo libro. Hay un pastor que tiene una serie de esta misma epístola a los hebreos con 63 estudios. Entonces, podemos hablar de muchas otras cosas también, ¿verdad? Pero me estoy centrando más bien, si pueden, si han tomado el tiempo, ¿verdad? Lo que hemos estado haciendo es que hemos visto cómo es que la epístola a los hebreos en realidad no está hablando en contra de la Torá. ¿Okay? Ese es el punto una vez más. Porque muchos toman Hebreos capítulo 4, 7 y lo acomodan, ¿verdad? Para decir que ya no estamos bajo la ley de Moisés, que la ley de Moisés ya no es necesaria. Y entonces el capítulo 10, en el verso 1, ahorita lo vamos a estar leyendo, habla sobre la sombra de los bienes venideros. Ese es el título de hoy. ¿Okay? Ese es el interés, ese es el enfoque, ese es el énfasis, ese es el texto central. ¿Ok? Como les digo, ya la semana que entra vamos a hacer un resumen y una conclusión de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, miren, en esta lección se hace mención de una frase muy común, muy popular. Dice que la ley, solo en ciertas ocasiones, la ley es solo la sombra de los bienes venideros, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, cuando la gente lee textos fuera de contexto o textos aislados, como hemos dicho a través de una y otra vez, a través de estas series que hemos tenido, mucha gente utiliza estas frases para diluir o para darle para quitar el valor de la ley de Moisés. Y ahorita quisiera con este estudio abrir el entendimiento de nuestro, y que podamos realmente analizar este texto con otra mentalidad, ¿sí? Porque en realidad ni siquiera está hablando de eso. Bueno, las sombras son bien importantes. ¿Okay? Las sombras son importantes dependiendo del contexto de que se está hablando. La Biblia menciona las sombras en varias ocasiones. Como aquel rey, creo que era Ezequías, que el Señor le dijo que es lo que quisiera, que la sombra retrocediera 10 grados o que se adelantara 10 grados, ¿verdad? Miramos que los que habitan a la sombra del Altísimo morarán los que moran bajo se me olvidó el texto. En Salmos 91, habla sobre la sombra, de cómo la sombra es una protección, y eso lo vemos aún hasta físicamente hablando, ¿verdad? La sombra, obviamente nosotros que trabajamos afuera en un día caluroso, nos escondemos abajo de una sombra. Entonces las sombras tienen una importancia, tienen su propósito, y
obviamente aquí se está hablando como figura o símbolos. Ese es el contexto, de que la sombra es una figura de lo real, ¿ok? De los bienes venideros. Y entonces es importante comprender y entender cómo es que ellas nos revelan a Jesús, el Mesías, ¿ok? Debemos notar que el escritor a los hebreos es muy particular en la sombra. Vamos a estar mirando en el capítulo 9, donde ahí nos va a estar hablando específicamente a qué se está refiriendo, ¿verdad? Nos va a dar como ciertos símbolos y figuras específicas a lo que se está refiriendo. ¿Eh? En cuestión de la ley, cuando está hablando de la ley. Dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De eso vamos a estar hablando, de las sombras. Y obviamente se está hablando específicamente a los sacrificios. El enfoque principal del capítulo 9 y el capítulo 10, y en realidad desde el principio de Hebreos, está dando sombras. Y ahorita lo vamos a ver, cosas particulares, cosas específicas. ¿Cuáles son esas sombras? Vamos a leer el texto para que nos demos una idea de lo que se está hablando, ¿verdad? No vamos a tomar un solo versículo, sino vamos a mirarlo todo. Y de esta forma nos va a ayudar a entrar en materia. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían dejado de ser ofrecidos, porque los que ofrecen este culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. Sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahí debemos también anotar eso, ¿verdad? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. ¿Se fijan que está en paréntesis esto, hermanos? Esto en realidad no está en el texto original. Dice, luego dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Eh? Okay, este es el texto. Obviamente está atado, es una continuación del capítulo 9, ¿ok? Entonces ahorita vamos a regresar al capítulo 9, vamos a tratar de atar todo este pensamiento, ¿verdad? Que está hablando de lo mismo. Ahorita vamos a entrar en más detalles, simplemente quiero que vean lo que estamos leyendo. Ustedes lo pueden mirar, esta es la Reina Valera actualizada, ustedes lo pueden leer ahí en sus propias Biblias, porque yo sé que unos de ustedes usan otras versiones, puede decir, yo casi siempre leo 4 o 5 versiones, ¿verdad? Del texto, y casi todas dicen más o menos igual. Ok, fíjense. Yo creo que jamás le hemos puesto atención a una sombra, ¿verdad? Interesantemente, todos nosotros tenemos una sombra. Pueden mirar hacia abajo, hacia el frente, no sé dónde esté la luz, dependiendo de dónde esté la luz. Ustedes, que son el objeto principal, proyectan una sombra, ¿verdad? Y eso es porque
ese objeto principal está bloqueando la luz y obviamente se crea una sombra. Algo tan sencillo, algo tan simple, ¿verdad? Que tal vez ni siquiera habíamos pensado en ello, ¿verdad? ¿A quién le importa la sombra, verdad? Nunca ponemos atención a la sombra, pero con este estudio espero que de aquí en adelante, cada vez que vean su sombra, se recuerden de esta enseñanza, ¿ok? La palabra sombra que se utiliza en el verso es una palabra, la palabra skia, ¿ok? Y se refiere a una imagen proyectada por un objeto y que representa la forma de ese objeto. Entonces, esquía o una sombra, pueden poner un objeto, cualquier objeto que sea, en un cuarto, ¿verdad? Con luz y todos los objetos ahí van a tener alguna sombra, ¿ok? Entonces, pero la sombra es un reflejo o una imagen de ese mismo objeto. ¿Okay? Es como una extensión de un objeto. Y esto es muy utilizado obviamente en diferentes profesiones donde el interés, ¿verdad? Como por ejemplo digamos, en las fotografías o en los dibujos o en paintings, cosas así. Se utiliza mucho la sombra, es muy importante, porque la sombra lo que hace es que eh, añade fuerza al dibujo, añade contexto, añade hermosura al contexto, ¿verdad? Como si tienes un círculo, como pueden ver este cuadro, ¿verdad? Que está aquí, el cuadro blanco, tiene una sombra. Si lo pusiera nomás así, blanco, sin sombra, pues sería ciertamente, en cierta forma, aburrido. Pero cuando le añade uno la sombra, le da como cierta hermosura, ¿verdad? Y es por eso que mucha gente utiliza sombras. Como pueden ver estas letras acá arriba, en cierta forma tienen una sombra, ¿se fijan? Entonces, casi siempre yo añado estas sombras porque hace ver más hermoso lo que es la letra. Entonces, lo que quiero que entiendan es que las sombras son importantes, que las sombras tienen un propósito, tienen un objetivo. Y entonces cuando miramos este texto que habla de sombras, tenemos que indagar y ver cuál es el propósito. Obviamente, el objeto o el cuerpo, que es la soma, el cuerpo, ¿verdad? La sombra, esquía es la sombra. Soma es el cuerpo. Entonces, el cuerpo se refiere al objeto principal de lo que sea. En este caso está hablando de Cristo. Cristo. Okay, entonces, Cristo tiene una sombra también. Y eso es lo que vamos a estar expresando. Es lo que vamos a estar mirando. Dice, porque la ley teniendo la sombra, la esquía de los bienes venideros y no la forma e icon misma de estas realidades. La forma misma de estas realidades. ¿Se fijan? Entonces está hablando poéticamente, ¿verdad? Está hablando sobre cosas físicas para poder entender a lo que se está refiriendo con esta ilustración. Es una ilustración, está utilizando una sombra y está utilizando un objeto. Entonces, como en la física o en lo natural, todos los cuerpos o todos los objetos, esos son los icons, son las realidades, ¿verdad? Los objetos son la esencia, son ¿cómo quiero decir? Hay otra palabra que se me está yendo. El cuerpo, el objeto, es la realidad, ¿verdad? Si tienes, por ejemplo, puedes poner ahí un vaso, el vaso es la realidad, ese es el cuerpo, pero ese vaso va a tener también una sombra. A eso se está aluyendo, ¿verdad? Aquí. Fíjense, eikon, que es la palabra forma aquí, en el versículo 1, dice, es la representación en forma de espejo. ¿Okay?
refiriéndose a lo que tiene un parecido muy cercano, como una proyección de alta definición según lo definido por el contexto. La imagen entonces refleja exactamente su fuente. Entonces el icón, la forma o el objeto, obviamente es la expresión en alta resolución de algún objeto, ¿verdad? Es lo que vemos, lo que podemos sentir. La sombra, dependiendo de dónde le está pegando la luz, entonces se refleja en diferentes lugares. Puedes tener dos sombras, dependiendo cómo te esté pegando la luz. Por ejemplo, Cristo es la imagen misma de la deidad. Esto asume un prototipo del cual no solo se parece, sino del cual se extrae. Okay. Entonces está hablando de la forma de icón. Icón es la realidad, ¿verdad? Es el objeto principal. Vemos pues que los sacrificios de, digamos, el Antiguo Testamento, entre comillas, los sacrificios principalmente o generalmente son una sombra del sacrificio perfecto de Jesús. Amén. Entonces, dentro de la ley de Moisés, específicamente hablando en Levítico que acabamos de estudiar, miramos diferentes clases de sacrificios. Hay muchos diferentes clases de sacrificios. Hay sacrificios de purificación, que nosotros lo conocemos como los sacrificios por el pecado, ¿verdad? Que es una traducción errónea en realidad. Hay sacrificios de paz, hay sacrificios de alabanza. Entonces hay muchas clases de sacrificios. Amén. Y por lo general, esos sacrificios son una sombra del sacrificio de Jesús. Entonces el sacrificio de Jesús es el objeto principal, ¿verdad? Donde se nos da a conocer primero la sombra. Entonces es a través de la sombra de los sacrificios que leemos en la ley de Moisés, que conocimos o que nos da a entender lo principal, que es el sacrificio de Jesús. Por ejemplo, ustedes pueden ver esta bola, esta pelota que está acá arriba a mano derecha. Si se fijan, esta pelota es la forma, es la sustancia, ¿verdad? Es la sustancia real. Pero esa sustancia le está pegando la luz. Aquí podemos ver el reflejo de la luz. Y ese objeto está causando una sombra. Amén. ¿Se fijan? Bien sencillo, bien simple. Y es básicamente lo que está diciendo él, el escritor a los hebreos, que los sacrificios del Antiguo Testamento son simplemente una sombra del sacrificio de Jesús, pero sirven con un propósito, son necesarios, son importantes. Mucha gente desafortunadamente remueve todo esto y tiran todo lo demás, ¿verdad? Miran que el sacrificio de Jesús, eso es la esencia de los sacrificios, entonces hay que tirar todo lo demás. No, hermanos, no podemos hacer eso. Porque esos sacrificios del antiguo pacto nos guían a entender el sacrificio de Jesús. ¿Por qué lo hizo? Entonces, como les digo, los sacrificios del antiguo pacto, en forma metafórica, nos embellecen el sacrificio de Jesús, como estas letras que vemos aquí. Ok. En el ámbito de la física, o físicamente hablando, de las sombras son absolutamente necesarias, y las sombras nos ayudan a identificar de dónde proviene la luz. Entonces la misma luz causa sombras. La misma luz causa las sombras. ¿Se fijan? Entonces lo interesante de las sombras
en el ámbito físico, hermanos, son constantes, son persistentes, son necesarias, son continuas, siempre van a estar ahí. Amén. Por eso les dije al principio que miraran hacia abajo, a su mano izquierda, derecha, hacia atrás. Todos nosotros tenemos una sombra. Todos los objetos, nunca nos vamos a poder deshacer de las sombras, es lo que quiero decir. Por lo menos no ahora, por lo menos no en esta realidad. Las sombras siempre están acompañadas de la realidad. Entonces, ahorita lo que vamos a mirar, más adelante vamos a mirar el capítulo 9, vamos a entrar a ciertas cosas más particulares y específicas de los sacrificios. Pero miren, pueden ver ustedes esta gráfica, bien sencilla. Ok, en este caso, Jesús es esta bola, es la substancia. Jesús es la realidad, Él es el objeto. Él es la forma de estas realidades. Jesús representa la pelota. ¿Ok? Y la luz que es Jesús es la luz, ¿sí o no? Jesús es la luz del mundo. Entonces, si Jesús es la luz, Él no puede tener sombra, pero Él da una sombra. Miren. Pero esta sombra, ¿saben qué es? Es la misma sombra de Jesús. Este es el objeto, lo principal, lo esencial, Jesús mismo. Pero Jesús mismo, miramos que lo que vemos como sombra sigue siendo Jesús. Entonces vemos a Jesús aquí y vemos a Jesús acá. Simplemente que aquí es más claro, está más definido. La sombra de la misma forma. Jesús, el sacrificio de Jesús es la pelota esta rueda, este círculo, este objeto, esta pelota, como quieran llamar. Pero hay una sombra de esos sacrificios, pero están unidos, es el mismo. No los podemos separar, hermanos. Por eso les digo que la sombra es importante, aunque es una sombra y no nos sabemos que hay una rueda ahí, algo circular, pero no sabemos exactamente, ¿verdad? ¿Qué clase de pelota es? Si miráramos solamente la sombra, no pudiéramos definir qué clase de pelota es. Hasta que miramos la pelota nos damos cuenta que es una pelota blanca, como de billar, ¿verdad? No es una pelota de fútbol, no es una pelota de básquetbol, aunque todas darían una misma sombra, del mismo color, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, no podemos, obviamente lo importante es el objeto de alta definición, que es Jesús, pero él mismo es la sombra. Él mismo es la sombra. Por ejemplo, ustedes pueden ver su propia sombra. Ustedes son lo esencial, ustedes son lo más importante, ¿verdad? Pues ustedes son la substancia de las realidades. Pero si ustedes miran su sombra, esas sombras siguen siendo ustedes. Es una extensión de ustedes. Entonces no los podemos separar. No podemos separar la sombra del objeto, porque la misma sombra, es más, Dios nos dio la sombra primero antes que el objeto. Dios nos dio la sombra, ¿verdad?, de los sacrificios en el antiguo pacto, y esa sombra, ya cuando se manifestó Jesús, entonces nos damos cuenta, oh, esta sombra era Él, es Él mismo. Entonces, ¿por qué la gente está tan determinada de deshacerse de la sombra cuando la misma sombra la está dando Jesús? Es imposible, hermanos. Es como decir, solamente quiero una parte de Jesús, pero no lo quiero completamente, no lo quiero entero, ¿verdad? Quiero nomás esto. No, hermanos, viene todo junto, es un paquete completo. Algo bien importante. Algo muy bien importante que nos va a ayudar también a entender esto. Vamos a leer con calma el versículo 1, ¿okay?, de Hebreos capítulo 10. Fíjense cómo dice. Lo pueden leer en cualquier versión. Dice, porque la ley, obviamente está hablando de la ley de Moisés, porque la ley, la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros,
y no la forma misma de estas realidades. Okay. Teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿A qué significa venideros? ¿Ah? ¿Qué significa venidero? Algo que es venidero. Es algo que aún no ha ocurrido, hermanos. Si algo viene, es porque aún no se ha manifestado. Entonces, hay bienes venideros en la ley, en la Torá, amén, que aún vienen, que aún no se han manifestado. Obviamente en el capítulo 9, el capítulo 10, Él nos da cosas específicas de lo que se está refiriendo. Pero ahorita vamos a mirar otras cosas. Está hablando específicamente, hermanos, por favor anoten. Está hablando de cosas específicas aquí. Está hablando de Yom Kippur. Está hablando de los sacrificios. Está hablando del sacerdocio. Está hablando del tabernáculo. Está hablando de todo lo que tiene que ver con el culto levítico, ¿verdad? Que el culto levítico, todo esto que acabo de mencionar, es una sombra de lo que iba a ocurrir en Jesús, ¿verdad? Esas cosas, pero no está hablando de toda la ley. No está hablando de toda la ley de Moisés. Está hablando de cosas específicas. O sea que si está hablando de bienes venideros, significa que aún existen ciertos elementos que aún no han ocurrido. Porque si Jesús hubiese cumplido todo, entonces diría así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes que vinieron en forma presente, no está hablando en forma presente. Entonces, aún la gente, lo que quiero decir con esto es esto. Aún las personas cristianas, pastores, lo que sea, que se enfocan en este texto para decir que, oh, es que los hermanos de raíces hebreas o de mesianismo solamente están besando, alguien por ahí dijo sarcásticamente hablando, dice, están besando la sombra. Están besando la sombra de Jesús en vez de besar a Jesús. Así dijo, como arrogantemente diciendo. Pero lo curioso es que aún ellos, aunque tenemos a Jesús y Jesús ha manifestado cierta parte de las sombras, en este caso el sacrificio, el sacerdocio, el tabernáculo, el lugar santísimo. De todos modos, hay ciertas cosas en la ley de Moisés que aún está la sombra. Aún estamos viviendo en la sombra, hermanos. Amén. Aún los hermanos que dicen que no, ellos mismos, es más, con tan solo que vean hacia abajo, afuera, cuando estén caminando afuera, si ellos mismos miran hacia abajo, van a ver que aún ellos tienen una sombra, porque ellos aún están bajo este ámbito. Todos estamos en el mismo ámbito ahorita. Va a llegar un momento en que todo va a ser revelado y ya no va a haber sombra. Pero hasta el momento todos dependemos de las sombras. Todos. Amén. Amén. Dice en Colosenses 2:16 al 17, dice, por tanto, nadie los juzgue en asuntos de comida o bebida o respecto a días de fiesta o lunas nuevas o sábados. Todo ello, fíjense cómo dice, todo ello es solo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. Como pueden mirar aquí, yo le borré esta palabra solo. ¿Ok? Ustedes también la pueden borrar con toda libertad, porque esta palabra solo no existe en el original. Eso fue algo que añadieron, ¿verdad? Los monjes católicos o quien haya sido, porque ellos lo que quieren hacer es como menospreciar la Torá o darle un valor, devaluar la Torá y añaden esa palabra solo, como todo ello es solo, ¿verdad? Solo, o sea, esa palabra solo minimiza lo que se está hablando. Pero en realidad debe de decir, todo ello es una sombra de lo porvenir. Entonces, aquí lo llama bienes venideros,
Y aquí Pablo en Colosenses dice que es una sombra de lo porvenir. ¿De qué está hablando? Las fiestas, de las lunas nuevas o de los sábados. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque el sábado es una sombra aún. Estamos en una sombra. Y aún los que no guardan el Shabbat, aún ellos están en esta sombra. Porque el sábado es una sombra del milenio de Jesús. Las fiestas que Dios estableció en Levítico 23, también ciertas de ellas estamos bajo la sombra de esas fiestas. Específicamente hablando de las fiestas del otoño, estamos viviendo una sombra de ellas hasta que se manifieste. ¿Se fijan pues cómo también aún los que dicen no está bajo la sombra, están bajo la sombra? Todos estamos bajo las sombras, queramos o no. Amén. Miren, en el capítulo 9, aquí el escritor nos habla de cosas específicas que eran una sombra. ¿Okay? Son una sombra de lo que se manifestó cuando Jesús vino en su primera aparición. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes y de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que se reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. ¿A qué está hablando ahí? Está hablando del lugar santísimo. ¿En qué día? Está hablando de un día específico, hermanos. Está hablando de Yom Kippur, ¿verdad? Solamente en Yom Kippur, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Dice, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dice, fíjense por favor aquí, verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Cómo que no se había manifestado el camino al lugar santísimo? ¿Que no entraban al lugar santísimo? Una vez al año, hermanos. Entonces es una sombra, porque eso no era la intención completa, absoluta de Dios. Lean otra vez, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo o sombra, lo cual es sombra para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Está hablando en forma futura. Impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Se fijan? Va a haber un momento en que las cosas van a ser reformadas, donde ya no vamos a vivir bajo la sombra de todo esto, de todo este culto, sino que van a ser reformadas las cosas. Y Jesús dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Jesús, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Se fijan? Por eso es que dice aquí que no se había manifestado el camino al lugar santísimo, porque los sacerdotes, los sumos sacerdotes solamente podían entrar una vez al año. Pero aquí Jesús entró al lugar santísimo para siempre, con su propia sangre, no con sangre de cabríos y de machos cabríos y de becerros, sino con la sangre de Jesús, que es mayor, es superior a la sangre de estos animales. Y habiendo obtenido eterna redención. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que leímos anteriormente? En el capítulo 10 dice que los sacrificios de los animales, de los machos cabríos y los becerros, no pueden quitar el pecado, ¿verdad? Solamente tapan el pecado. Pero en Jesús, cuando Él se manifestó y entró al lugar santísimo en el cielo, en el tabernáculo celestial, porque no es en el templo físico, ¿verdad? Aquí en Jerusalén. Porque Él entró al lugar santísimo, que también el lugar santísimo aquí en la tierra, sea el tabernáculo, sea el templo, es una sombra del lugar santísimo en el cielo. Entonces Él obtuvo eterna redención por los pecadores. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, ¿cuál becerra? ¿Ah? La sana, la roja, la vaca roja, como le digan, y las cenizas de la vaca roja rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Entonces sí purifican y sí santifican, pero no perdonan los pecados. ¿Eh? Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, si la sangre de esos machos cabríos y de las vacas y de todo eso purifican, ¿verdad? A los que llevan a cabo ese tipo de culto, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Está haciendo no está minimizando y no está diciendo que no eran importantes esa clase de sacrificios y de culto, porque Dios mismo lo establece, hermanos. Dios mismo se lo dio a su pueblo. Entonces no lo podemos minimizar, no lo está minimizando, simplemente que obviamente en comparación de la sangre de Cristo, que es perfecta, que es sumamente santa, obviamente en comparación a la sangre de los machos cabríos y de los animales no es nada, ¿verdad? Por eso dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu eterno, bueno, ya lo leímos. Verso 15, fíjense por favor. Esto es lo que les estaba hablando yo la semana pasada. Verso 15 dice, así que por eso es mediador, Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? Aquí les da otra versión, verso 15. Dice, para que por su muerte Él viniera a hacer salvación para los que transgredieron el primer pacto. ¿Qué les dije la semana pasada? Yo les dije la semana pasada que les di ejemplos del rey David, de Daniel, de Moisés, de hombres que vivieron bajo ese culto. Ellos tenían que ofrecer sacrificios. Ellos tenían que pedir perdón el día de Yom Kippur de esa misma forma. Ellos dependían del sumo sacerdote que entrara al lugar santísimo, todo esto, ¿verdad? Pero entonces, si la sangre de los machos cabríos y la sangre de los toros no quita el pecado, entonces ¿cómo es que Moisés, cómo es que David, cómo es que Daniel y todos los demás justos recibieron la redención? ¿Cómo? ¿Cómo dice aquí? Jesús les dio redención eternamente, hermanos. Es lo que está diciendo aquí.
para que por su muerte, es decir, la muerte de Jesús, Él viniera a hacer salvación para los que transgredieron el primer pacto. ¿Se fijan? Wow. Es lo que les estaba diciendo antes. Que los sacrificios del antiguo pacto, hermanos, son una sombra de lo que iba a llevar a cabo Jesús. Esto lo sabemos. Esto lo estamos viendo. Amén. Esto es poderoso, hermanos. Esto es magnífico. Es excelente la forma que Dios establece las cosas. Por eso les digo, no podemos deshacernos de la sombra y decir, no, la sombra ya no es importante, ya tenemos lo esencial. No, porque la sombra nos revela a Cristo. No lo podemos separar, hermanos. Él es la sombra también. No lo podemos separar. Simplemente, obviamente hay cosas que nos favorecen hoy en día. En este caso, la sangre de Jesús es mejor, el sacrificio de Jesús es mejor, el servicio de Jesús es mejor en el templo celestial. Obviamente eso es más importante, es mejor, es de más beneficio para nosotros, ¿verdad? Y estar bajo el nuevo pacto donde Jesús es mediador, porque si Él mismo salvó, no solamente a nosotros nos salvó. Es que, como les digo, mucha gente piensa que Jesús solamente salvó del momento en que Él muere hacia adelante. No, el sacrificio de Jesús, hermanos, era para todos los demás. Entonces, Moisés no fue salvo por una vaca, no le perdonaron los pecados por una vaca, era una sombra solamente. Hasta que Cristo viniera, entonces se aplica, ¿verdad? Digamos, esa transacción que había hecho Moisés anteriormente en su vida, esa transacción se cumple cuando Jesús viene, ¿verdad? Él toma esa transacción y se cumple esa transacción, es lo que estoy tratando de decir. Entonces miramos pues cosas específicas en el verso 8 y 9, el lugar santísimo. En la tierra es símbolo o una sombra para el tiempo presente. El sumo sacerdote era una sombra, pero aún dice que Jesús, siendo el sumo sacerdote de los bienes venideros, una vez más miramos esta frase. ¿Fijan? Entonces, ¿por qué no dice Jesús, sumo sacerdote de los bienes que ya vinieron, ¿verdad? En presente, no, porque hay bienes venideros, hay cosas que aún no se han manifestado. A su tiempo se manifestarán. Entonces también la sangre de Jesús, la sangre de los animales, donde entraban al lugar santísimo una vez al año en Yom Kippur, es una sombra de lo que iba a llevar a cabo Jesús en la redención. Y así sucesivamente. Entonces miramos el lugar santísimo, es una sombra, el lugar santísimo en la tierra es una sombra del lugar santísimo en el cielo. El tabernáculo terrenal es una sombra del tabernáculo celestial. La sangre de los animales rociadas en la tierra son una sombra de las realidades de la sangre de Cristo vertida en la cruz. El sumo sacerdote es una sombra del sumo sacerdote Yeshua, el gran sumo sacerdote. Así lo menciona en Hebreos también, ¿verdad? El gran sumo sacerdote. ¿Qué significa sumo? Sumo. Cohen Gadol. Gadol significa magnífico, grande, ¿verdad? Bueno, aquí a Jesús se le llama el gran sumo sacerdote, o sea que es mayor, es más grande que el sumo sacerdote normal en la tierra. Como había dicho la semana pasada también, hermanos, obviamente, todo lo celestial es de suma más importancia, tiene mejores beneficios, todo es mejor en lo celestial, todo, absolutamente, en comparación a lo terrenal. Okay. En conclusión vemos que hay ciertas fases
dentro de la ley o del Tanaj, del Antiguo Testamento, hermanos, que aún, que ya se cumplieron, ¿verdad? Entonces hay ciertas sombras que ya no son sombras, que ya miramos la realidad. Todo lo que les acabo de, son elementos que ya se manifestaron. Esas sombras ya no son sombras, ya miramos lo que significaban. Como el lugar santísimo, la sangre de los animales la sangre de los animales durante el culto, ¿verdad?, del Levítico era una sombra, más bien era una sombra de lo que llevó a cabo Jesús. Sumo sacerdote, según el orden levítico, es sombra del gran sumo sacerdote. Les decía en Hebreos 4:14, llama a Jesús el gran sumo sacerdote. Por eso les dije al principio, hermanos, que el escritor a los hebreos está hablando de cosas específicas. Está hablando de estas sombras. Estas cosas eran una sombra, ahora se han revelado, ya no son sombra. Ya las vimos, ya somos cuál es el objeto principal. Pero aún dentro de la Torá, incluimos ahí a la ley de Moisés y el Tanaj, aún existen, hermanos, por favor, tienen que entender esto. Aún existen ciertas sombras que aún no se han revelado, como leímos en Colosenses 2:16 al 17. Por tanto, nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. El Shabbat semanal es una sombra del milenio. ¿Okay? Esto aún no se ha manifestado, entonces estamos en una sombra, ¿se fijan? Y hay muchas sombras, simplemente son una idea que se puedan dar. Entonces el escritor a los hebreos está siendo específico en ciertas sombras que se cumplieron, donde ya vimos la realidad, pero no está hablando de toda la ley de Moisés. Hay ciertas cosas que aún no se han manifestado. Las fiestas del otoño son sombra de la segunda manifestación del Mesías. Entonces estamos bajo esta sombra. Las asambleas semanales son una sombra de la unificación de Israel en el tiempo final. Aún no se ha cumplido eso. Lean Hechos 3, versículo 19 al 21. La restitución de todas las cosas. ¿Eh? Para concluir, dice de esta forma, el Nuevo Testamento valida la Torá, la edición máxima de McKee J.K. Se describe que la Torá tiene una guía o una sombra de las cosas buenas por venir. Vemos algunos paralelos con Colosenses 2:17, donde el apóstol Pablo dice que las citas bíblicas son sombra de lo porvenir, pero la sustancia es Cristo. Sacrificios de animales del sacerdocio levítico y también los tiempos señalados del Levítico 23 pueden verse correctamente como los contornos o bocetos de un dibujo que Dios quiere mostrar a su pueblo. La llegada de Yeshua o de Jesús se agrega color o sustancia al dibujo, revelando la gran obra maestra de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, por desgracia, demasiados cristianos han optado por descartar el esquema que proporciona la Torá sin darse cuenta de que aún queda mucho más por completar. No se completará de todo hasta que los redimidos entren en el estado eterno y una nueva creación. Eso es lo que estamos hablando, hermanos. Eso es un resumen de todo lo que dije. Espero que esto sea de bendición, que podamos verlo de esta forma, ¿verdad? Y que podamos apreciar la sombra de aquí en adelante. Deseos que el Señor les bendiga.